Buenas tardes, nosotros somos el equipo de la cultura vikinga. Los integrantes son Ángel Giovanni, Arturo Flores, Andrés René, Antonio Serrano, Sánchez Domínguez y yo, Arturo Alejandro. Iniciaremos con ubicación donde se originó la cultura. Los vikingos se encontraban en los pueblos marítimos nórdicos de Escandinavia, los cuales fueron famosos por los asaltos a la Europa del siglo VII al XI. Una creencia es que el nombre vikingo deriva del término viking, la palabra para pirata en el antiguo lenguaje escandinavo. La península de Escandinavia ocupa parte del escudo báltico, un largo y estable segmento de corteza formado de muy antiguas rocas metamorficadas y cristalinas. Y alrededor de esta península se encuentra el mar Báltico, el mar del Norte, el mar de Noruega, el mar de Barents y el Cabo Norte. Habían 3 reinos vikingos, los cuales eran el reino vikingo de Dinamarca, de Noruega y el reino vikingo de Suecia, los cuales fueron pequeños territorios gobernados por los caudillos que tenían en cada lugar, y tenían todos ellos un monarca absoluto, los cuales después de unos cuantos años fueron cada uno derrocados. Los años de existir la era vikinga se conoce que inició el 7 de junio de 793 con el saqueo de Abadia en Lindisfarne, conocido en el continente, donde los monjes fueron asesinados, arrojados al mar o llevados como esclavos como parte del botín. En 794, los ataques. De acuerdo con los anales de Ulster, hubo un ataque en Abadia de Iona, en las Islas Hébridas, el cual siguieron en el año 795 con las costas de Irlanda, y a base fueron capaces de atacar a Iona otra vez en el año 802. La organización política de los vikingos en 834 se considera como la máxima autoridad de estos pueblos era el rey, que recibía el título de Jarl. Debajo de él existían los jefes de tribus y condes, que ocupaban un rango inferior y disfrutaban de muchos privilegios, autoridad y autoridad en el ámbito político. En 837 iniciaron las expediciones vikingas. Por varios siglos los vikingos dominaron muchas rutas marítimas en los mares europeos, por lo que más tarde fueron parte de los españoles, ingleses y portugueses. En 840 la religión se caracterizaba por estar llena de personajes de la mitología nórdica, dioses que llegaban a ser muy importantes para ellos. Un ejemplo puede ser como Thor, el hijo de Odín, el dios del trueno, o Freya, la diosa del amor. En 859, su modo de traslade, los mejor conocidos, los Drakkar, barcos vikingos que eran ideales para navegar tanto en aguas profundas o superficiales, donde varios vikingos movían varios remos de una manera eficaz. En 911, los acuerdos, el rey Carlos el Simple llegó a un acuerdo con el líder vikingo Grolfganger, a quien dio a él y a sus descendientes el título de duque en las tierras de Normandía. En el año 1000, el cristianismo. Los vikingos se convirtieron al cristianismo de forma gradual a través de la Edad Media. No mucho después, la cultura vikinga se desintegró entre el siglo XI y XII debido a conflictos entre vikingos y los británicos. En 1066, la final de la era. Al final de la era vikinga es tradicionalmente señalado en Inglaterra por el intento de invasión frustrado de Harald Hardrade, que fue derrotado por el rey sajón Haroldo II de Inglaterra en 1066 en la batalla del puente de Stamford. En el año 1171, Harold fue derrotado poco después por otro descendiente vikingo, Guillermo, duque de Normandía, en Irlanda, la captura de Dublín por Ricardo el Clare y sus tropas hiberno-nómadas. En 1263, la batalla de Lax por las tropas del rey Alejandro III de Escocia, que Escocia tomó su forma geográfica actual cuando recuperó territorio de los normandos entre el siglo XIII y XV. Bien, yo les voy a hablar de la economía de los vikingos. La economía de los vikingos se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería.
Ellos vivían principalmente vendiendo sus productos en lugar de consumirlos ellos mismos. Las ciudades vikingas eran centros de transbordo, intercambio y distribución. El éxito de ellos, tanto en el comercio como en las guerras, se debía a los barcos. Estrechos de gran longitud, con un calado de 10 centímetros, eran los barcos más rápidos de la época. Podían navegar mares, ríos y rápidos. Transportaban grandes cantidades de mercancía. Entre las más comercializadas se encontraban el lino, la lana, lana de camello, seda, metales, marfil, oro y plata. Los productos importados a las tierras nórdicas por los vikingos, como oro, la lana de camello y la seda, eran finamente trabajados y vendidos a altos precios en diferentes puertos de Europa y Oriente. Las embarcaciones vikingas eran tan eficaces que les permitieron inmiscuirse en el mundo del saqueo y la piratería. En época vikinga, el comercio se efectuaba corrientemente por medio del trueque y no mediante pago de monedas como en la actualidad. Los vikingos cortaban o partían monedas para obtener el peso exacto de los productos. Ok, empezamos con la dieta vikinga, la cual pues principalmente estaba compuesta por frutas y verduras, alimentos integrales como avena, centeno y cebada. En cuanto a proteínas, estaban los pescados nórdicos, que principalmente eran el arenque y el salmón, y carne de caza y productos silvestres, así como que son las aves. También intentaban comer menos carne que verduras. A pesar de la imagen que tenemos de ellos, de pensar que estaban siempre de un lado para otro, intentando conquistar territorios, su cultura estaba muy arraigada al hogar, que es donde se originaba toda esta comida, y era raro cuando se apagaba el fuego del hogar, ya que este siempre tenía algún tipo de guiso, el cual se hacía a partir de las sobras que iban quedando. Las bayas y otras frutas se recogían en los bosques o incluso se traían de sus incursiones. El queso y la mantequilla los hacían con leche de vaca, cabra y oveja, pero además sabían hacer una leche espesa llamada skir, que se salaba y se fermentaba. Podía conservarse comestible durante todo un invierno y guardada en vasijas grandes. En cuanto a bebidas preparadas, tenía una cerveza hecha con cebada y aguamiel, el Ror, posiblemente un licor fuerte hecho con zumo de fruta fermentada. En cuanto a líneas generales, podemos decir que, según investigaciones, la alimentación de los vikingos consistía en lo siguiente: la primera comida del día, llamada Dagveror, que se basaba en una mezcla de cereales, cebada y centeno. La segunda comida, denominada Nadveror, se tomaba al final del día y por regla general incluía pescado seco o fresco, acompañado de algas y de verduras, como los guisantes y la rutabaga, que es una especie de nabo. Debido a su origen germánico a través de los vikingos, la gastronomía de Escandinavia tiene unas fuertes raíces de la cocina y de la gastronomía alemana, perdón, y así podemos apreciarlo en sus múltiples recetas. Bueno, yo voy a hablar de la ideología de los vikingos. Los vikingos se dividían en tres clases sociales, que eran los Jarls, los Karl y los Troll. Los primeros, los Jarls, eran los nobles y los reyes, y estos eran escogidos mediante las personas más importantes de su clan. Luego los Karl, que eran los hombres como de clase media, que eran los campesinos, los granjeros y los comerciantes, pero estos eran capaces también de luchar en la guerra. Y por último los Troll, o los esclavos, que la forma de convertirte en ellos era mediante ser capturado o ser hijo de un troll o de un esclavo. Bueno, la costumbre de muerte de los vikingos era muy parecida a los egipcios, ya que estos al morir los enterraban con sus mejores ropas, con sus prendas, sacrificios de animales, incluso los sacrificaban a los esclavos, ya que ellos pensaban que en la otra vida pues los iban a ayudar. Y los metían en un barco y quemaban el barco y lo aventaban al mar. Bueno, los dioses de los vikingos son muchos, pero los más importantes
de aquella época era Odín, o el rey supremo, el rey de todos los reyes, que era conocido como el creador de Midgard, que eso significa el mundo de los hombres. Frigg, que era la mujer de Odín y era la diosa más importante de aquellos tiempos. Balder, que era el hijo menor de Frigg y de Odín, y este era relacionado con la luz y con la pureza. Luego sigue Tyr, que era el dios del valor, la guerra y la gloria heroica. Y por último Thor, que es el más popular y que era más venerado por los vikingos. Y este representaba la guerra y la fertilidad, y era conocido también como el dios del trueno. La guerra, bueno, los vikingos pues no eran los mejores tácticos, pero cuerpo a cuerpo eran letales, eran los mejores de los mejores. El máximo honor para ellos era morir en la guerra, ya que así podías acceder a Valhalla, que era el gran salón donde se reunían los dioses o los caídos. Para su vestimenta, los vikingos tanto para hombres y mujeres, era muy importante, bueno, usaban mucho el vestido, porque se adaptaba para cualquier cosa que quisieran hacer. En invierno los vestidos eran de lana gruesa, especialmente de ese paño particularmente consistía llamado bamal, y las pieles. En todo hogar se consistía un escael, el mueble más importante, un bastidor vertical de tejer. Era de una utilidad capital no solamente para el vestido, sino también para el bamal, que se fabricaba a partir de lana de corderos de largo bayón, servía corrientemente de moneda de cambio. De hecho, incluso un buen número de veredictos se ponían en valores de Yamair, ya que en esa moneda era la que había que pagar las multas establecidas en los juicios. El hilo de lana que se usaba se obtenía por el lado de la rueca, enroscado en una mano de hilo de ovillo con ayuda de una pesa, en realidad una especie de cilindro afilado con dos extremos y hechos de madera, de tierra cocida o de piedra, y al que se le imprimía un rápido movimiento de rotación. El lino se hilaba de la misma forma, y el bamil o puñal buriel, caliente, impermeable, de una resistencia poco común, atravesado los siglos. Para los hombres se usaba, en sus casas usaban pantalones largos y con vuelo y ceñidos como un pantalón de esquí, y por encima usaban unos calzones largos de lana. Para recubrirse el torso usaban camisetas amplias que llevaban hasta el medio del muslo y se ampliaban con un cinturón de cuero, o a veces se realizaba con placas de bronce con descolorados, que pero igual de forma también se podía llevar una especie de camiseta de cuello cuadrado o mangas largas. En la cabeza usaban diferentes tipos de pieles, y para sus zapatos eran hechos de una única pieza de cuero doblado, reforzado a veces con una suela y atada alrededor del tobillo con un cordón enrollado. En las manos usaban gruesas manoplas de lana o fieltro. En una ocasión el pantalón era amplio y un poco pegado, un poco al estilo de los pantalones de golf. Por encima de la camiseta se usaban una especie de capa tejido de una sola pieza, sin mangas, fijadas por encima del hombro derecho o justamente delante de este, mediante un broche ovalado. En general ellos usaban su barba larga y, como se cree, realmente ellos cuidaban mucho su cabello, lo tenían largo o algunas personas los tenían cortos. Para las mujeres usaban una camiseta, un vestido principalmente largo de mangas diversas de longitud de lana, que podría verse sobre cada uno de sus senos al estar mayormente siempre en cinta. Se usaba mucho esto. Por encima de los vestidos se llevaba una especie de delantal hecho de una pieza de valioso tejido rectangular, o bien de una pieza de faldones simétricos, o también susceptibles de dar vuelta a lo largo del cuerpo. A este delantal estaban enganchados a la altura del delantal derecho del pecho izquierdo. Los accesorios usaban
joyas muy valiosas y para su cabello lo usaban mayormente recogido o en un moño. Bueno, entonces ahora mostraríamos una vestimenta, una recreación de la vestimenta vikinga. Creo que no se ve. Ujú. Si hablas por la cámara, se va a enfocar en el video. Ah, pues que no tengo no tengo la cámara, lo tengo en el teléfono. Mm. Puedo tomarle screenshot y ponerlo como una foto. Ancla su imagen y presenta tu pantalla. Ok. Y aquí estaría la vestimenta, un ejemplo de una vestimenta. Con lana, un casco, cabello bien cuidado y vestimentas para soportar el frío. Entonces, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.